El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora llega el momento de recibir la palabra de Dios. Todos los corazones dispuestos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad del matrimonio. Les recuerdo que estamos transmitiendo, en el caso de hoy, desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Aproximadamente, pues la hora normal del servicio, en este caso, domingo en la mañana. Estamos aquí listos para conocer lo que el Señor quiere decir a través de su palabra. Usted puede llamarnos a través o escribirnos a través del WhatsApp 315-778-5026 y puede también comunicarse a través de la página web catedralbiblicaremainternacional.org. Allí va a encontrar dos canales, Rema TVNet y el canal Family Channel. También va a encontrar la emisora Remanente Estéreo. Pero entremos en lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y vamos a estar en el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. Y vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 15. Leemos la poderosa y bendita palabra de Dios, la Biblia, Malaquías, capítulo 2. Y vamos a estar allí y vamos a mirar lo que Dios nos dice a través del profeta. Es un mensaje para el matrimonio. Sin embargo, de pronto alguno dirá, bueno, yo soy soltero, no es conmigo. No diga de esta agua no tomaré. Más bien, hágase partícipe y tal vez el consejo que usted va a escuchar a través de la palabra de Dios le ayude a guiar a otras personas que están atravesando por momentos difíciles. Y para aquellos que están ya participando del matrimonio, siempre el matrimonio necesita consejería de la palabra de Dios, siempre. Aunque incluso no haya problemas, siempre va a necesitarse un consejo de parte de Dios. Aunque no se esté viviendo momentos de crisis, en algún momento va a necesitar recordar esta palabra y Dios va a dar luz en cualquier situación que toque vivir a el matrimonio. Capítulo 2 del libro del profeta Malaquías, verso 13 al verso 15, dice la palabra de Dios. Voy a leer, en este caso tenemos aquí la versión Reina Valera del 60. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mire qué tema tan hermoso nos da el Señor en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos, ministra, prepara cada terreno, Señor, cada corazón, Señor, para que tu semilla, la palabra de Dios, dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La unidad del matrimonio. Vamos a aprender 3 principios espirituales que la Biblia nos enseña aquí a través del profeta Malaquías con respecto al matrimonio. Mire estos 3 principios. Aprendamos. En primer lugar, la prosperidad de Dios en el matrimonio es para los dos.
Dios no está pensando en prosperar a uno y al otro no. Los dos. Ese es nuestro primer principio que vamos a aprender hoy. En segundo lugar, Dios es el testigo. Él es el testigo del matrimonio. Él es el padrino, como también se llama comúnmente. Y nuestro tercer principio con respecto al matrimonio o a la unidad matrimonial. El inventor del matrimonio siempre ve una sola persona, no dos. Siempre ve una sola persona. Él no ve dos personas. Así que, teniendo como base estas principales pautas o principios espirituales de la verdad matrimonial, miremos entonces lo que dice el pasaje. Aquí tenemos a Malaquías hablando, pienso que hasta con cierto tono de molestia, porque los hombres estaban quejándose de que les iba mal en sus negocios. Y la respuesta que ellos buscaban, o la ayuda que ellos buscaban de su mal negocio, de su mal comercio, era dar ofrendas. Y entonces voy a darle al Señor más para que el Señor me bendiga. Y voy a darle al Señor más para que el Señor me prospere. Pero el Señor le dijo, no, el problema no es que tú no pagas diezmos, el problema no es que tú no das ofrendas, el problema es que tú estás tratando mal a tu esposa. Y este es un principio espiritual que se puede aplicar también a las esposas. Entonces, observe que es importante que sepamos que la prosperidad matrimonial depende de que se traten bien el uno al otro. Yo no puedo maltratar a mi esposa o a mi esposo y esperar bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a los dos. Para ser más precisos en lo que está diciendo el Señor a través de su palabra, Dios quiere prosperar a la pareja, a la monopareja, a la sola carne, al solo espíritu. Así que no pretendamos que Dios bendiga trabajos, negocios, viajes, comercio, si estamos maltratando a nuestro cónyuge de palabra o tal vez físicamente, que ya ese sería un extremo en el que tendría que intervenir una autoridad terrenal, humana. Pero si hay maltrato de algún tipo, psicológico, verbal o físico, que ya es un trato mucho más grave, allí no puede haber prosperidad. Entonces te vas a encontrar con situaciones en las que vas a tener que hacer acá usamos la palabra la trampa o el cambalache o la tramoya, porque como no tienes la bendición de Dios porque maltrataste a tu cónyuge, aquel con el que llegaste al altar y dijiste, soy uno o una con él o con ella, quiero hacer una familia y me comprometo a serle fiel, y no lo has sido, como no has cumplido con esa parte de tu pacto, no puedes experimentar la bendición de Dios en tus negocios. Miremos lo que dice aquí el profeta. Dice, aquí miremos en el verso 14. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, infiel, traicionero o traicionera, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No miraré, dice el verso 13, no miraré con agrado tus ofrendas. No importa que des una ofrenda millonaria. La cuestión es que fallaste en un mandamiento. Estimar a tu esposa o a tu cónyuge, si estoy hablando con una esposa que se está preguntando lo mismo, ¿por qué no me va bien si yo doy ofrendas? Este es el motivo. Por lo tanto, Dios no va a prosperar una pareja donde el uno está maltratando al otro. Siempre habrá escasez o por un lado o enfermedad por otro lado. En segundo lugar, Dios es el testigo del matrimonio. Miremos el verso 14. Mire qué fuerte es el verso 14. Palabra de Dios. Dice, mas diréis, ¿por qué?
porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Bien, en este momento pensamos en la pareja frente al altar. Están frente a un ministro y Dios ha consagrado esa unión mediante el vínculo del matrimonio. ¿Quién es el que ha sellado ese pacto? Dios. ¿Quién es el testigo de que hay una unión entre ese hombre y esa mujer? Dios. Y Él está diciendo, yo soy testigo. Pero Él no solamente es testigo en ese momento de la unión matrimonial. Él es testigo mientras la pareja esté junta. Él es testigo hasta que la muerte los separe. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Dios es el testigo de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Así que siendo Él el que está en medio de ese pacto, pensemos en lo siguiente. Tenemos a dos personas que van a hacer pacto. Pero ¿cómo era el pacto originalmente que nos enseña la Biblia? Se cortaban animales por la mitad, de cabeza a cola. Se cortaban. Se ponían en una posición tal que la sangre de esos animales corría y se amontonaba en una forma de cóncava, como un charco, como una especie de tazón de sangre. Las personas que pactaban pasaban por allí y decían, si yo no cumplo con la parte de mi pacto, hágase conmigo como se ha hecho con estos animales. Por lo tanto, el pacto matrimonial solamente lo disuelve la muerte, porque es un pacto. Los hombres han querido hacer del matrimonio un contrato humano. Pero ¿quién es el inventor del matrimonio? Dios. Así que cuando dos personas llegan delante de un ministro de Dios y deciden hacer ese pacto como testigo Dios, estando allí delante de ellos están diciendo exactamente las palabras que cualquier pactante de la época hacía. Así que hágase conmigo como se ha hecho con estos animales si yo no cumplo con mi parte del pacto. Así de serio es el matrimonio. Así de serio es el pacto matrimonial. Cuando la pareja tiene problemas, tiene que ir al testigo del pacto. ¿Por qué? Porque ella se convierte en la mujer del pacto de él. Y él se convierte en el varón del pacto de ella. Eso es lo que significa esposo, esposa. Entonces, presentar a una mujer y decir, esta es mi esposa, estamos diciendo, o él, el varón, está diciendo, esta es la mujer de mi pacto delante de Dios. Cuando ella lo presenta como su esposo, ella lo que está diciendo es, este es el varón de mi pacto delante de Dios. Así es. No importa que los hombres se paren en desobediencia, dice el Señor, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. No importa que los hombres cambien las reglas de juego con respecto al matrimonio. En tercer lugar, tenemos que el inventor del matrimonio es Dios. Y el inventor del matrimonio ve un solo espíritu. Miremos lo que dice la palabra de Dios allí en Malaquías capítulo 2, verso 15. Mire cómo dice la palabra de Dios. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Uno, Ejad, un término hebreo para referirse a una unidad compuesta. Porque buscaba una descendencia para Dios. Bien. Dios, cada vez que ve a la pareja que llegó a su altar, en la cual o de la cual Él es el testigo de esa unión pactal, no ve dos, ve uno. Porque el pasaje lo que está dando a entender es que al ellos llegar al altar, libres, cada uno en su voluntad, dispuestos a entregarse el uno al otro delante del Señor,
Ellos están aceptando que ahora Dios los va a hacer una sola persona. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis, y nuevamente lo recalca el Señor Jesús. Los dos serán una sola carne, refiriéndose a que los dos ahora serían una sola persona. Ya no serían dos delante de Dios, sino una sola persona. ¿Y quién es el testigo de esta unión? Dios. Él es el testigo de esta unión. Entonces, ya que cada vez que Él ve uno solo, ya no dos, sino uno solo, entonces hay una unidad espiritual. Qué importante es cuando las dos personas que participan de esta unión matrimonial están buscando de Dios y piensan lo mismo, y siempre ellos van a buscar juntos y van a ser uno. Cuando hablamos de la unidad espiritual, estamos hablando de que aún el enemigo no debe ver dos, debe ver uno solo. El enemigo, Satanás, el enemigo del matrimonio, va a ver no a dos personas, sino a una sola persona. Cuando él ataque, él no va a poder darle al uno y al otro no. No, él va a darle a una unidad y va a tratar de destruirlos. Pero como esta pareja son uno espiritualmente, van a poder resistir, porque es que la unidad es espiritual. En el mundo se hace más énfasis en la unión o en la unidad emocional, pero las emociones son muy engañosas y son pasajeras, mientras que la unidad espiritual viene de Dios y es más duradera. Entonces, ¿por qué la unidad espiritual? Porque en la unidad espiritual hay unidad de pensamiento, unidad de emociones, unidad de planes. Dice aquí el profeta: ya que han hecho unidad espiritual, bajo el pacto, bajo el vínculo del matrimonio, son juntos. Ahora Dios no ve dos, sino que ve uno. ¿Por qué? ¿Por qué uno? Dice aquí el texto bíblico: habiendo abundancia de espíritus. Mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres. Pero hay una exclusividad, algo especial de parte de Dios en la unión matrimonial de una pareja. Habiendo tantos espíritus, pero tú elegiste uno. Y Dios ha permitido que te unas en matrimonio con esa persona. Dios ha permitido que hagas pacto con esa persona y que delante de Él sean uno. Resultado, una descendencia santa. Es que la unión de estas dos personas produce otra persona, los hijos. Hablando un poquito acerca del divorcio. El divorcio es una herida muy terrible para la familia, sobre todo para los hijos, porque es que los hijos son el resultado de esa unión pactal en la que la mujer del pacto del varón y viceversa se han unido delante de Dios. Así que los hijos son producto del pacto. Cuando ese pacto, que no está roto, no se disuelve porque uno de los dos firme un papel o porque uno de los dos ya no quiera vivir con el otro, los hijos quedan allí como muestra de que hubo un pacto, como muestra de que hay un pacto, y son los que más sufren por estas disoluciones. Una descendencia, los hijos son producto de una unión pactal. Y estoy hablando dentro del marco del matrimonio. Todas aquellas personas que deciden unirse mediante contratos humanos, como con la idea de, bueno, me caso pero no quiero tener tanto compromiso con ella o con él, entonces voy mejor delante de un juez, un notario, una persona que no tiene el más mínimo temor de Dios. Y yo pienso que ya con eso yo estoy casado o casada. Así que cuando vengan los problemas, podemos darle tijera a ese contrato humano entre dos personas para convivir juntas. En ese caso, si no hay un pacto delante de Dios, ¿cómo se llama esa unión de un hombre y una mujer que han decidido vivir
bajo un contrato humano y no bajo el pacto de Dios. ¿Cómo se llama eso? Así es, se llama fornicación. Por eso es que en las iglesias, si no hay un reconocimiento por parte del Estado de los ministros para que casen parejas con efectos civiles y espirituales, siempre debe darse el matrimonio civil primero y el matrimonio solemne delante del Señor. Porque lo que se espera es que haya un pacto entre dos personas que van a tener una descendencia. El divorcio es una especie de burla hacia el pacto. Es lamentable que personas en Cristo, ya conocedoras del pacto, lleguen al extremo de el divorcio, aún conociendo, sin tener en cuenta quién ha sido el testigo de esa unión. Realmente es triste, porque los hijos son los que principalmente sufren por esta grave decisión de una pareja, habiendo solución en el Señor, habiendo respuesta en la palabra de Dios. Así que tenemos aquí que el consejo que nos da el Señor es: guardaos, guardaos. Mire la palabra guardar, cercar. Ponle una cerca a tu matrimonio. Ponle un escudo, que sea el Señor. Guardaos, pues, en vuestro espíritu. O sea, una persona que está unida matrimonialmente delante de Dios a otra, y es un espíritu con esa persona, realmente tiene que ser consciente de que su vida espiritual debe ser avivada por el Espíritu Santo, por el fuego de Dios todos los días. Su vida espiritual. Por eso es que es tan terrible la unión entre una persona que está muerta espiritualmente y una persona que está viva espiritualmente. Tiene que haber esa unión espiritual, ser real, ser genuina y ser el producto de una unión delante del testigo eterno que es nuestro amado Dios. De esa manera nuestros hijos tendrán la oportunidad de conocer a Dios, tendrán la oportunidad de ser formados en el Señor y de ser salvos, tener vida eterna. Pero cuando estas uniones se rompen es porque ha habido una intromisión. Permítame concluir de la siguiente manera. Si la unión es espiritual, ¿por qué los matrimonios se acaban? ¿Por qué si la unión matrimonial es espiritual, por qué un matrimonio se acaba? La respuesta es sencilla pero contundente. Porque el ataque al matrimonio es espiritual. El ataque a los matrimonios es espiritual. ¿A quién ve Dios? Un solo espíritu. ¿Qué ve el enemigo? Un solo espíritu. ¿Qué tiene que atacar el enemigo para destruir un matrimonio? Tiene que atacar la unión espiritual. ¿Cómo ataca el enemigo la unión espiritual? Estás muy ocupado. ¿Para qué vas a orar? Dile a tu esposa que ore con sus hijos. Estás muy ocupada. ¿Para qué vas a orar? Espera el domingo y van a la iglesia. Están muy atareados, hay mucho trabajo. Dios tiene que entender. Primero es llenar la nevera, primero es la alacena, primero es los colegios, primero son pagar el arriendo. Después buscamos de Dios. Y es exactamente, Dios permita que esto se entienda espiritualmente. Esta es la forma como Satanás divide espiritualmente una pareja. Esta es la forma como él siembra cizaña entre un hombre y una mujer que han hecho pacto delante de Dios. Claro, el resultado, falta de oración. Resultado, sequía espiritual. Y una persona seca espiritualmente está lejos de todo aquello que es espiritual. Dios. ¿Qué pasa cuando uno de los dos busca de Dios y el otro no? Al que busca le va a tocar una carga más pesada, aún a expensas de que aquel que está lejos de Dios decida en último lugar darle fin a ese matrimonio, a ese pacto espiritual delante de Dios.
Si el matrimonio es atacado en la esfera espiritual, todo lo demás queda sin defensas. Si el matrimonio es atacado en la oración, si el matrimonio es atacado en el estudio de la palabra de Dios, todo lo demás queda por fuera. Allí no vale psicólogo, allí no vale paseos, no valen retiros de parejas, allí no vale, porque lo principal y lo esencial es que haya unidad espiritual. Si hay unidad espiritual, el enemigo entonces va a irse en contra de los hijos. Pero aún para eso hay solución en el Señor. Y en otro momento hablaremos del vínculo matrimonial respecto a los hijos. Vamos a orar. Padre, delante de ti estamos. Gracias, Señor, por el amor con que nos hablas en tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que pongas en nosotros la disposición para hacer tu palabra, para cumplirla, para vivirla. En esta hora pongo delante de ti los matrimonios que han hecho pacto delante de ti. Mira, Señor, aquellos matrimonios que en este momento el uno piensa del otro, está frío espiritualmente, se está muriendo espiritualmente, o tal vez dice, me estoy muriendo espiritualmente. Dios, en este momento escucha ese clamor. Señor, atiende, Señor. Une espiritualmente, así como yo uno mis manos en este momento, Señor, aquellas parejas que han unido sus vidas en un pacto espiritual delante de ti, Señor. Y ayúdales, oh Dios, a perseverar y a saber que lo más importante es su vida espiritual como pareja delante de ti. Gracias por los matrimonios que en este momento, Señor, están tomando la decisión de buscar de ti. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Escríbanos, permítanos conocerle. 315-778-5026 o a la página web www.catedralbiblicaremainternacional.org. Le recomendamos con especial afecto Family Channel. Allí hay muchas enseñanzas que son especialmente para la familia, para el matrimonio. Hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.